Creo que la vida en Cristo, esa vida que estamos viviendo cada uno de nosotros, no es una vida complicada, o no debería de ser complicada, ¿verdad? Creo que esa es la palabra, no debería de ser complicada. Creo que el propósito y el objetivo de la vida del Señor en nosotros es para que nosotros podamos vivir una vida más sencilla, más práctica, ¿verdad? Y esto tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo en Hebreos, de que si nosotros entendemos esto, entonces nuestra vida va a ser más sencilla, más simple, ¿verdad? Y ese es el deseo del Señor, justamente porque vamos a ver un poquito, Hebreos 3 y Hebreos 4 habla bastante acerca de que nosotros como hijos del Señor y pueblo del Señor podamos entrar a su reposo, ¿verdad? Entonces, es importante esto, hermano, porque al entrar en su reposo, dice que nosotros descansamos de nuestras obras para hacer las obras de Dios. Y todas las obras de Dios que hacemos están conforme a su voluntad. Entonces, ya no es para nosotros una carga, ya no es para nosotros una presión, ¿verdad? Simplemente que estamos todos los días, y eso también vamos a ver, aprendiendo a oír la voz del Espíritu para andar en ese reposo, para permanecer en ese reposo, ¿verdad? Y en la medida en que usted y yo aprendamos a escuchar la voz del Espíritu, entonces nuestra fe va a ser mucho más sólida, más estable, por haber aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Y esto es importante, hermano, porque creo que en estos tiempos donde hay presión de toda índole, ¿verdad? El mundo está avanzando y está caminando, ni siquiera está caminando, ¿verdad? Es como que está corriendo a una velocidad muy fuerte. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ir detrás de ellos? ¿Vamos a seguir la corriente? ¿O vamos a pararnos para que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu? Porque eso es lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 3 y en el 4. Dice, si hoy escuchan la voz del Espíritu, eso me llamó la atención, hermano, porque eso es mucho más que escuchar una prédica. Y no está mal, ¿verdad? Y creo que acá el deseo de cada uno de los que estamos como portadores de la palabra es de que usted y yo escuchemos la voz del Espíritu. Porque la prédica puede ser muy buena, puede tener muchos condimentos, etcétera, etcétera, pero más que eso, mucho más que eso, es que usted y yo tengamos por el Espíritu la capacidad de escuchar la voz del Espíritu, porque el Evangelio tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con que nosotros podamos hacernos más sensibles a la voz del Espíritu Santo hoy. Amén. Entonces no es tanto cómo predica, qué predica y qué lindo que predicó. Está bien todo eso y uno lo recibe con gusto, pero es mucho más que eso. Porque el autor a los Hebreos dice, si hoy escuchan la voz del Espíritu Santo, si hoy escuchan la voz del Espíritu Santo, dice, no endurezcan sus corazones. ¿Verdad? Entonces podemos escuchar mensajes, podemos haber escuchado muchas cosas, pero el punto es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Creo que por eso es que Dios nos da de su vida, de su naturaleza, para que nosotros nos vayamos haciendo cada vez más, por el tacto espiritual, más sensibles a aquello. Amén. Entonces, que esta mañana, hermano, escuchemos esa voz. Porque si esa voz, hermano, hoy, la voz del Espíritu nos habla, yo estoy seguro que vamos a entrar en un reposo, en un descanso.
de todas aquellas cosas que aparentemente están bien camufladas a veces con el título de responsabilidad, ¿no? Si yo no soy responsable, ¿quién se va a hacer responsable de mí? O sea, como diciéndole al Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está? Y como que estuviera lejos. Aún eso es lo que hablaba el pastor, ¿verdad? Cuando Dios está acá y nos está escuchando y sabe todo lo que pensamos, nos conoce absolutamente todo. Y Él es mucho más responsable que nosotros, ¿verdad? Él está, hermano, no solo responsable de todo lo que necesitemos, sino que Él no está improvisando cosas en nuestra vida. Él no está improvisando cosas para qué hacemos, cómo vivimos, qué tengo que hacer. No, Él no está improvisando. Él ya la hizo la película, ¿verdad? Él lo único que hace ahora es que nosotros entremos en esa película y seamos partes con el actor principal, que es su Hijo. Amén, que seamos parte de esa película que Él ya la hizo. Amén. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos esta mañana que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. Le puse como título, estaba ahí viendo un poquito, pero le puse como título el corazón y el reposo, o el reposo y el corazón, como usted quiera. El orden de los factores no altera el resultado. Amén. Entonces, quisiera que por favor leamos Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, versículos 12 al 14. Quiero que consideremos algo esta mañana, hermano. Amén. Hebreos 3, versículo 12 al 14. Amén. Ahí está. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13 dice, antes, mire, escuche eso por favor, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, por favor. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una vez más, ¿podemos leerlo eso? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Otra versión, este pasaje, no creo que lo tenga ahorita Sarita, pero si usted tiene, el versículo 14, escuche por favor, escuche, en la nueva traducción viviente dice así, dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, dice, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Voy a leerle una vez más. Dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Wow, me gustó esta versión, porque el autor acá nos manda que nuestra fe no solo quede en un nivel, sino que vaya en crecimiento, para que nuestra confianza en el Señor, dice, sea así como al principio. Dice, entonces, si nuestra confianza, nuestra fe, nuestro creer en el Señor
hermano, es robusto, es maduro, es fuerte, dice, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que el deseo del Padre es que usted y yo disfrutemos de todo lo que el Padre le concedió a Cristo. Y todo lo que le concedió el Padre a Cristo también es para nosotros. Todo. Todas las bendiciones, toda la herencia, todas las promesas, todo, absolutamente todo lo que le dio el Padre a Cristo, también nosotros somos beneficiarios. Amén. Entonces, Hebreos 4, del 1 al 3, por favor. Vamos a leer esta más, porque luego vamos a entrar al tema. Dice, versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3, pero los que hemos creído, ¿dónde están los que hemos creído? Pero los que hemos creído, no voy a salir de esa parte, hermano, si usted no cree, pero los que hemos creído, cuidado que no estemos 40 años, y yo repito acá, pero los que hemos creído, otra vuelta. ¿Se da cuenta, hermano, por qué no estamos en reposo? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Wow. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Lo que decíamos, Dios no está improvisando nada. Dios no dice, ¿qué hago? Alberto metió la pata en esto. Adán no está improvisando. Amén. Dice que todas las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que esta mañana quisiera, hermano, transmitirle en el Señor para que podamos considerar seriamente? Porque mientras leía todo esto y hemos escuchado acerca del reposo, hemos escuchado acerca del creer, ¿verdad? Que para entrar en el reposo lo que necesitamos es creer, ¿verdad? Pero hay un aspecto muy importante que me llamó la atención y creo que no es casualidad, y de hecho nada es casualidad, cuando el Señor repite por algo una palabra. Y esa palabra que repite durante 3 veces es la siguiente, por favor, Hebreos 4:7, por favor. Esta es la última vez que repite esta palabra, pero en el capítulo 3 lo dice 2 veces. Y esto es lo que me llamó la atención y quisiera, hermano, una vez más que podamos considerarlo. Por eso le digo, no sabía qué título poner al tema, porque creo que esto es fundamental. Cuando el Señor está hablando de que nosotros entremos a su reposo y podamos descansar, esto es un absoluto en su palabra y debería de ser así en nosotros. O sea, Él no está jugando, Él no está preguntando, Él no está sugiriendo, Él está diciendo, hay un reposo para todos. Y aquel que crea va a entrar en ese reposo y va a hacer su vida en esta tierra será en descanso, porque las obras que haremos no serán nuestras obras, no serán mis metas, no serán mis objetivos, sino simplemente las obras del Padre.
Y eso es hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces ya no estaremos cargados, estresados, fatigados, desesperados, angustiados. Dios no quiere. Por eso le digo, hermano, Dios no planificó esa vida para nosotros. Dios no planificó esa vida. Dios quiere que la vida en nosotros sea una vida muy diferente. Por eso dice, yo les he venido a dar vida y vida abundante. Y eso tiene que ver con plenitud. Eso tiene que ver, hermano, con que Dios lo ha hecho todo en Cristo antes de que todo Él creara. Entonces Él quiere que nosotros podamos disfrutar de eso. Y este es el punto. Verdaderamente yo quiero descansar. ¿O me gusta el ritmo que estoy andando? ¿Quiero el descanso? ¿Quiero el reposo de Dios? ¿Me interesa eso? ¿O ya me acostumbré a vivir así? Cuesta, hermano. ¿Verdad? Cuesta. A ver, póngase a pensar si viniera, y de hecho no se ha dado en esta forma, pero imagínese si viniera, qué sé yo, como decía el pastor, de un reinado de Inglaterra, el rey y la reina, y nos dijera a nosotros, ustedes, quiero que vivan en mi casa, y ustedes van a tener todo, no se van a preocupar por nada. Si se diera una hipótesis, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Creeríamos eso? ¿O es que le diríamos a la reina, no, va a disculpar, rey, ¿sabe qué? Bueno, mire, yo estoy acostumbrado, a mí me gusta sudarla, comer con sudor, el esfuerzo, el trabajo, es que yo soy valiente. No, hermano, yo pienso que no, ni calcularíamos nada, o sea, ya de una vez, porque ahí estuviéramos disfrutando absolutamente de todo lo que en ese reino tienen. Desde la comida, desde el vestido, desde la estadía, todo nos pertenecería también a nosotros. ¿Cuánto más en Cristo, si usted y yo ahora somos hijos de Dios y Dios nos está invitando por el Evangelio a creer y entrar en su reposo? Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes vivan una vida descansada, que solamente estén atentos a lo que yo les diga para que ustedes lo hagan sin cansancio, sin fatiga, sin preocupación. ¿Verdad? Es muy diferente, hermano. Pero es por eso que necesitamos ver cuál es la causa, por qué este pueblo no pudo entrar, el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud en Egipto, y no quiso entrar, no quiso entrar. ¿Sabe por qué? Dice, si oyereis, versículo 7, dice, otra vez determina un día. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, hoy, diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto me llamó la atención, hermano. Y esta mañana le pido al Señor que pueda darlo con todo lo que el Señor me mostraba. Porque creo, hermano, una de las cosas que ya hemos escuchado, y eso es lo terrible, de que ya hemos escuchado, ya sabemos, ya sé que es el corazón, ya sé que el corazón es engañoso, sé que el corazón es perverso, sé que sobre toda cosa guardada debo cuidar mi corazón. ¿Qué más? Pero aquí el autor escribe varias cosas con respecto a esto. Y me llama la atención porque dice, si oyen hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto no está diciendo, hermano, de que nosotros tal vez tomemos ya acciones, aunque son resultados, ¿verdad? Acciones diferentes. Lo que está diciendo de que puedo estar, escuche bien, puedo estar en un lugar, puedo hacer cosas para el Señor, pero ya con un corazón que no está abierto al Señor. Puedo seguir asistiendo a la iglesia, puedo seguir haciendo clases de discipulado, puedo seguir estudiando teología, puedo hacer muchas cosas. Pero el punto acá
Escuche bien, el punto acá que el Señor quiere que esta mañana entendamos es si el Espíritu Santo nos está hablando hoy, dice, no endurezcan sus corazones. Ese es el punto. Y yo decía, hermano, en base a esto, y vamos a ver un poquito algunos versículos que tocan en el capítulo 3 y en el capítulo 4, veía cómo es que nosotros a veces descuidamos este aspecto. Descuidamos, no lo tomamos con seriedad, no lo tomamos con responsabilidad. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien. No, yo estoy bien, voy a la iglesia, ofrendo, ahí estoy, canto, y los domingos fiel, pastor sabe, 20 años, ni un domingo la peleé. ¿Verdad? Pero la pregunta es, el punto es aquí, y lo que el Señor esta mañana quiere transmitirnos a nosotros es cómo está nuestro corazón. En cuanto a lo que el Espíritu Santo nos está hablando, ¿cómo está? Porque no se trata, hermano, otra vuelta, no se trata de hacer y hacer y hacer y esto y aquello y ya, yo vengo y listo, mi vida, el trabajo, el esfuerzo, trabajo, gano plata, compro. Dios mío, uno diría, wow. No es que no me acuerdo, no sé quién me hablaba un día así, tengo que hacer esto y ta. Yo ya me cansé, yo estoy cansado. ¿No me vas a acompañar? No, ya me cansé. Nada más de escucharte me cansé, ya. ¿Verdad? Yo no sé usted, pero ha visto personas así que vienen y Dios mío, o sea, lo cansan a uno, ¿verdad? Nada más de escucharlo. Que esto he hecho, aquello y ya, y he ido y aquí no me atendieron y me sacó la lengua, me gritó y yo le dije y ya, y pum. Y uno dice, wow. Uno termina más cansado que la... No sé si le ha pasado a usted, o sea, suda. No sé si conoce a algunas personas. Y no está muy lejana esa persona, hermano, está aquí. Bien. Acá adentrito está. Nosotros estamos viviendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Comiendo con el enemigo. O sea, ni miremos al cónyuge, ni miremos al vecino, nada. Aquí no estamos para decir, dígale a su vecino. Aquí está, bien adentrito está al que le gusta. La complejidad. ¿Ha escuchado esa palabra? Al que le gusta complicarse todo, está aquí adentro. Más bien ahora su dedito agarra y dice, acá adentro había estado el enemigo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque el mayor terrorista, el mayor salvaje, eres tú mismo, le dice a ti. No es, nosotros casi siempre vemos al enemigo, mi cónyuge, mi familia, mis vecinos, No, hermano, nuestro enemigo mayor está acá adentro. ¿Verdad? Hay una naturaleza que todavía no quiere ser gobernada. Hay una naturaleza que todavía se revela, escuche, a la voz de Dios. Se revela. Hay una naturaleza, hermano, que es peor que esos caballos chúcaros, ¿ha visto? En películas, yo no he visto nunca y quisiera montarme, he visto una película, Caballo Negro se llamaba. Qué hermoso el caballo, Dios mío, todos lo deseaban montar, grande, lindo. Y murió una pena. Si me pongo a contar esa va a llorar. Pero ¿qué quiero decirle, hermano? Así dentro de nosotros hay alguien que es enemigo de la voluntad del Padre. Hay alguien que está en contra de la palabra absoluta de Dios y está dentro de nosotros. No quiere ser gobernado, no quiere reconocer el gobierno de Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, considerar este aspecto, porque el autor en este pasaje dice, si ustedes oyen hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones.
Esto es fundamental. Y yo dije, Señor, y esto es, hermano, diario, continuo. Necesitamos exponernos al Señor como a un cardiólogo para que Él nos pueda ver cómo está. Porque, hermano, ni nosotros mismos nos conocemos, por eso somos complejos. Nosotros a veces estamos peor que este tiempo. Viento, sur, chilche, granizo, tempestad, huracán, todo está por acá adentro. ¿Sí o no? Todo está. Y nosotros vemos al tiempo, qué feo el tiempo. No, el feo, acá adentro está feo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno de gobierno internamente en nosotros. Pero eso tiene que ver con nuestro corazón. Entonces el Señor nos dice, si oyen hoy la voz del Espíritu, no endurezcas vuestros corazones. Esto es importante, hermano. Si usted y yo venimos a este lugar y por su gracia el Señor nos alcanzó, nos salvó, nos redimió, nos justificó, pagó el precio en la cruz, hermano, por nosotros. Él fue y tuvo que pagar todo lo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Él se hizo pecado, Él se hizo maldición para que nosotros, creyendo en esa obra de redención, podamos vivir y entrar por creer en aquello que hizo en su cruz Cristo y la consumación de aquello que Él hizo por el Padre. Entonces nosotros podamos entrar en una vida de reposo. Es el deseo del Padre, hermano. Eso es lo que Él desea. Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Él no quiere que nosotros vivamos una vida de preocupación. Él no quiere que nosotros estemos, hermanos, desorientados, ignorando muchas cosas. No. Ese no es el deseo del Padre. Por eso es que Él es luz. Y sus hijos también son luz. Dice, Él es luz. Y el Señor sabe que nos dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Pero qué implica eso? Ese es un titular. La pregunta es, ¿cómo tengo que ser luz? ¿Qué hace la luz? ¿Por qué el mundo necesita luz? El Señor nos vino a dar un titular diciéndonos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes no son cualquier cosa. Entonces es por eso, hermanos, que necesitamos en este día pedirle al Espíritu Santo, Señor, háblame, renuévame, y que tu palabra pueda introducirse, pueda penetrar hasta lo más profundo para que mi corazón, escuche bien, pueda discernir y pueda ver las intenciones, los motivos y todas aquellas cosas escondidas, hermano. ¿Quién las conoce eso? Dios. Vuelvo a repetir, aún nosotros no nos conocemos. Por eso es que somos muy inconstantes, muy inestables. ¿Sí o no? Y estamos hablando en todos. Un día podemos pensar una cosa y al día siguiente como que cambiamos. ¿Verdad? Los solteros quieren casarse y después la calculan. Dicen, no, y esto, no. Ahí nomás. Otra vuelta el corazón. ¿Ha visto en el Face ahí a uno de estos, no? Dice, acepta, dice usted, a su esposo en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y la novia mía dice, ay, padre, dice, la voy a pensar. Porque yo pensé que era en salud, en riqueza, pero eso de que en pobreza, en enfermedad, no me está gustando. La voy a pensar. ¿Sí o no? ¿Por qué, mis amados? Porque tiene que ver con nuestro estado en el corazón. Hay muchas cosas, hermanos, que desconocemos. Escuche, por favor. Desconocemos.
desconocemos y solo Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, pueden traer luz y sacar a luz aquellas cosas que están muy bien escondidas en lo más profundo de nuestro corazón. Solo Dios. Nadie más lo puede hacer, hermano. Vuelvo a repetir, aún nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestros motivos. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué quiero servir al Señor? ¿Por qué quiero hacer una cosa? ¿Por qué quiero emprender otra cosa? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de mi corazón? ¿Quién lo sabe? Dios. Nosotros podemos pensar, no, es que yo, aún el Señor dice, le dice cuando enseña en el sermón del monte, dice, si tu mano, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. ¿Verdad? Si tú oras, dice, no ores para que seas visto. ¿Por qué, hermano? ¿Es malo orar? No, el punto es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué? Y esas cosas no las vemos nosotros. Escuche, ignoramos. Pero ¿sabe quién las ve? El Espíritu Santo y su palabra. Por eso es que cuando nosotros nos abrimos a la palabra, escuche bien, y eso vamos a ver enseguida, dice que la palabra tiene tanto poder y es tan viva y eficaz, escuche bien, no es la palabra un concepto. La palabra no es algo que viene de una persona, de un humano, un escrito, no. Dice la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y que penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Se da cuenta la importancia, hermano, de abrirnos a la palabra? No es el deseo de Dios, hermano, de que nosotros podamos vivir en esclavitud. No es el deseo de Dios que podamos vivir en ignorancia. No es el deseo de Dios que nosotros podamos vivir una vida cargada. No. El deseo del Padre es que usted y yo podamos tener una vida más sencilla, más ligera, más liviana. Es el deseo del Padre. Pero ¿cuál es el punto? Y es algo que nosotros necesitamos considerar todos los días, hermano. Nuestro corazón. Porque esta generación, escuche bien, esta generación, excepto 2 personas, toda esta generación, dice, endureció su corazón a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor tuvo paciencia para durante 40 años en el desierto sostenerlos. Nunca le faltó absolutamente nada. Nada. Pero el Señor, hermano, no quiere que se repita este ejemplo de este pueblo en nosotros. Porque es un ejemplo para nosotros. Que nosotros no debemos repetir aquellas cosas que lamentablemente este pueblo dice, oyó, al igual que nosotros, oyó el evangelio, el anuncio del evangelio, oyó la palabra, pero no se dispuso a la palabra. ¿Qué pasó? Sus corazones se endurecieron. Por eso, mi hermano, es importante para nosotros que diariamente, continuamente, hermano, escuche por favor, podamos exponer nuestros corazones a la palabra del Señor. Estos 3 días hemos estado acá, o 2 días, el jueves, viernes noche y sábado. Hermano, qué lindo es exponerse a la palabra del Señor. Porque es como que Dios lo va alineando, es como que Dios lo va ajustando. Tanta cosa, hermano. Pero cuando nos alineamos y nos abrimos a la palabra, es como que Dios dice, esto está mal, mi hijo, esto está mal.
y quiero que tú arregles esto, que cambies esto, que estas cosas puedan estar alineadas a mi palabra. Es como si estuviera haciéndonos un mantenimiento, un chequeo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando yo me expongo, cuando yo abro mi corazón a la palabra del Señor. Necesitamos considerar, hermano, todo el tiempo, vuelvo a repetirle, usted y yo estamos expuestos a esto. Por eso es que hay cambios, por eso esa inconstancia, esa inestabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente no consideramos, o sea, yo sigo andando en la vida como que todo está bien. Y no es garantía, mi hermano. No es garantía. Porque aquí tiene que ver con el corazón. No es garantía. No, yo creo que estoy bien porque estoy siendo bendecido. Hay que preguntarle al Señor. El pueblo del Señor también fue bendecido en el desierto. Pero ya estaba desaprobado. Dice el Señor, juré en mi ira. El Señor se enojó. Dice, juré en mi ira, este pueblo no entrará a mi reposo. No es garantía, mi hermano. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero dice su fin es de muerte. O sea, para nosotros, este es el punto, hermano querido, por favor. Quisiera que esta mañana escuchemos al Señor. Si usted y yo escuchamos esto, hay muchas cosas que van a ir alineándose a lo que Él desea. Y nuestra vida será una vida muy diferente. Sí, vamos a tener dificultad. Sí, no le estoy diciendo que no va a haber dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber cosas difíciles. Pero si nosotros, hermanos, estamos en el reposo, todas aquellas cosas no nos afectarán. Esas circunstancias no serán mayores al reposo que hay en nuestro corazón. Ese es el deseo, hermano, de nuestro Padre, que nosotros podamos acudir a Él y exponer nuestro corazón. Y pedirle, Señor, necesito hoy. Ayer el apóstol Cata nos compartía, hermano, de cómo podemos hacer, escuchen, hermano, podemos hacer muy buenas cosas para el Señor, entre comillas, pero los motivos y las intenciones fuera de la voluntad del Señor. Y nosotros podemos creer, no, yo lo estoy haciendo para el Señor, por fe. Yo le prometí al Señor, le dije al Señor, si me daba, yo le doy. Si me sanaba, yo le sirvo. Y no está mal. Pero aquí no es nada, no tiene que ver con nuestras buenas intenciones, tiene que ver con su voluntad. Y en su voluntad hay reposo. En su voluntad hay descanso. No sé si me estoy explicando, hermano. No tiene que ver, hermano, con cuántas cosas buenas haga. Dice que el camino al infierno está bien asfaltadito con buenas acciones. ¿Sí o no? Entonces Dios no nos ha llamado a hacer buenas acciones. Nos llamó a hacer sus obras en su reposo. Eso nos llamó. Amén. Y si nosotros aprendemos por la voz del Espíritu, escuche hermano, si nosotros aprendemos por la voz del Espíritu a oír su palabra, entonces seremos conducidos por Él. Y nuestra vida será muy diferente. No estamos, hermanos, no van a desaparecer las dificultades. No le estoy diciendo eso. Pero hay una gran diferencia de que las circunstancias y las dificultades me gobiernen o yo sea gobernado por Cristo. Quisiera que veamos algunos versículos, porque luego Hebreos 3:8, por favor. Aquí es la primera vez que habla el autor. Y mire, vamos a ver un poquito,
voy a leer solo los pasajes, pero vamos a ver las causas de un corazón endurecido. Dice, versículo 8, por favor, dice, no endurezcáis. Versículo 7, por favor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa es la primera vez. Versículo 10, por favor. Versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Escuche, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Otra versión dice, alejados, distantes, esa palabra vagando. Y escuche, hermano, esto es interesante porque esto tiene que ver con el corazón. O sea, yo puedo estar acá, pero mi corazón lejos. Yo puedo estar cantando, pero mi corazón en otro lado. Yo puedo estar haciendo algo para Dios, pero mi corazón. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Su corazón no está conmigo. Y el Señor lo dice en el nuevo, de labios ustedes me honran. Ustedes dicen, qué lindo, Señor, te amo, te adoro, gloria a Dios. Pero dice, ¿y su corazón? No hay peor cosa, ¿no? Es como decía esta mañana el pastor, o sea, el cónyuge se da cuenta, ¿verdad? Si lo amamos o no. ¿Sí o no? El cónyuge se da cuenta, ¿sabe? Uno sabe cuando lo dice de boca o lo dice con el corazón. Lo percibe, ¿sí o no? No, ¿ha escuchado usted? No, así no me habla. Bla, bla, bla es. Una garganta es. ¿Sí o no? ¿Y cuánto más el Señor, hermano? El Señor no quiere que nosotros seamos garganta. Él quiere que nuestro corazón esté alineado todos los días. Y esto es algo, hermano, que necesitamos considerar. Porque dice el Señor que necesitamos amarlo con todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Versículo 12, por favor. Mire, un corazón endurecido, anda vagando, dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Podemos leerlo una vez más? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, por favor. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Wow. Versículo 15, por favor. La segunda vez que repite acá dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Segunda vez, versículo 19, por favor. Y vemos que no pudieron entrar, hablando del reposo, a causa de incredulidad. ¿Dónde estaba eso? En el corazón. Capítulo 4, versículo 6, por favor. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron,
por causa de desobediencia. Mire, versículo 7. Otra vez determina un día, aquí es la tercera vez que repite el autor, hoy, diciendo, pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y versículo 11, por favor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Puede ver el corazón de este pueblo, hermano? Incredulidad, desobediencia. Y este pasaje nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y en base a esto, pude ver y se me vino a la mente una de las primeras parábolas que el Señor da y tiene que ver con la parábola del sembrador. ¿Se acuerda? Y dice que el Señor habla al pueblo, pero al enseñar, al dar su enseñanza, usa esta parábola y dice que no todos entendían. Cuando el Señor y sus discípulos estaban solos, sus discípulos le dicen, Señor, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esta parábola? Y el Señor le dice, ustedes son bienaventurados, porque a ustedes se les va a revelar los misterios del reino de los cielos, porque a ellos no les interesa. Ellos están interesados en otras cosas. Está hablando de su pueblo. Dice, ellos están interesados en otras cosas. Pero a ustedes el Padre les va a revelar los misterios del reino de los cielos. Y les empieza a explicar la parábola. Y esta parábola tiene que ver bastante con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y yo quisiera, hermano, esta mañana, si vamos a quedar ahí, yo quisiera que podamos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Porque si es cierto, hemos escuchado, hemos leído y ya sabemos la parábola del sembrador, escuche bien, pero ¿qué pasaba si el autor no escribía la explicación que el Señor había dado? ¿Qué pasaba si el autor, esta parábola del sembrador está en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas? En los 3 evangelios está. Y en los 3 evangelios los autores describen y explican el significado de esta parábola conforme a lo que el Señor les enseñó y les reveló. Pero ¿qué pasaba si ellos no escribían la explicación y nos daban como parábola? Interesante, hermano, porque resulta que el Señor empieza a explicar y habla de los 4 tipos de terreno que representa el corazón. Y quisiera mostrarle esto para que podamos ver, no voy a explicar mucho, pero quisiera que usted y yo leamos cada terreno en 3 versiones diferentes. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Estamos atentos esta mañana? Queremos que el Espíritu nos hable. Lucas capítulo 8. Me gustó cómo lo explica Lucas. Lucas 8, versículo 1. Y con esto vamos a cerrar. Amén. Lucas 8, versículo 1. Perdón, versículo 11. Versículo 11. Me hizo confundir ya me da cosas cuando pasan. Se escucha en el mensaje, cebolla, tomate, papa, habrá otra cosa.
Un día estaba predicando y más escuchaba lo que hablaba él que yo. Dice, versículo 11, dice, esta es pues la parábola. Escucha, hermano. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo viene la palabra de Dios a nosotros? Como una semilla. Amén. ¿Cómo viene la palabra de Dios a nuestros corazones? Como una semilla. ¿Está claro eso? Amén. Creo que eso lo sabemos, ¿verdad? Pero no quiere quedarse en semilla. La palabra no quiere quedarse en semilla. Quiere crecer. Quiere, a la larga, esa semilla convertirse, producir fruto, ¿verdad? Y es interesante que esta semilla, escuche bien, cayó, la misma semilla cayó en 4 terrenos, la misma semilla. Pero los resultados no fueron los mismos. No fueron los mismos. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a explicar en el versículo 12, y acá por favor vamos a ir leyendo, el versículo 12 empieza con el primer lugar donde cae esta semilla. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Otra versión, si usted tiene ahí, me acompaña, la Nueva Traducción Viviente, dice, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 12 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, escuche, pero viene el diablo y se lo quita de su corazón e impide que crean y sean salvos. Le leo otra versión, la lenguaje actual. Dice, las que creyeron en el camino, las que cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo y hace que se les olvide el mensaje del reino, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Me gustó esta versión. Porque yo decía, ¿cómo quita el...? Y esta versión dice, y hace que se les olvide el mensaje. Versículo 13, por favor. Siguiente terreno. Escuche, por favor. Y si quiere, usted apúntelo hoy en su casa, medita, porque es mejor que el Espíritu Santo nos hable, hermano. Amén. Yo puedo explicarle muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no nos habla, estamos graves. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Qué buena la palabra. Súper. Happy, happy. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La versión Traducción Viviente, la 13 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dejaron que esa semilla haga su efecto criando raíces, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. La lenguaje actual, la 13, dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Wow. Versículo 14. Le estoy leyendo cada versículo en 3 versiones, amén, los que están conectados. Yo quisiera que escuche. Dice, el tercer terreno. Ya hemos visto la que cayó en el camino, ya hemos visto la que cayó entre pedregales, y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen,
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y así nunca crecen hasta la madurez. Lenguaje actual, versículo 14. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Versículo 15. Hermano, ve el corazón. No sé si usted al oír está viendo el corazón. O sea, los efectos, los resultados, las consecuencias, eso es lo superficial. Pero si usted ve acá el fondo, el corazón, en otras palabras, el Señor está diciendo, tengan cuidado. Porque esa semilla, si nosotros no nos aperturamos, no dejamos que haga lo que tiene que hacer esa semilla de vida, dice, podemos perjudicar su proceso. Podemos ser un estorbo para el proceso de esa semilla. Y aquí estamos viendo, hermano, yo sé que usted lo ha leído, lo ha escuchado, pero el Señor nos está hablando esta mañana claramente. ¿Sí o no? Versículo 15. Dice, mas la que cayó, versión 60, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nueva Traducción Viviente. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Lenguaje actual. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Mano, a mí me llamó la atención y sinceramente yo escuché muchos mensajes de la parábola del sembrador, pero escuchando el mensaje del reposo, del creer para entrar en el reposo, pude ver un obstáculo que tuvo la generación del pueblo de Israel. Y el tema era su corazón. No dejaron que la palabra de Dios fecundara en ellos. No dejaron que esa palabra, hermano, por obedecer a esa palabra, ellos puedan entrar a la tierra prometida. Porque el destino de ellos era la tierra prometida. El destino nuestro es en Cristo. En Cristo. Nosotros necesitamos entrar en Él. Él ya está en nosotros. Pero ahora nosotros necesitamos entrar en Él para hacer sus obras. ¿Quién conoce nuestro corazón? Cierro con eso. Ya usted sabe quién conoce. Usted y yo no conocemos nuestro corazón. O sea, de entrada, hermano, ni nos hagamos a lo que nos conocemos. ¿Verdad? Pues somos más complejos que un ser humano. Hebreos 4, y con esto cierro, ahora sí. Hebreos 4, versículo 12 y 13.
Y quisiera leer en esta versión, también le voy a leer en esta, pero mire lo que dice. Está concluyendo todo acerca de lo que viene hablando del reposo y viene hablando acerca de cómo es que el pueblo del Señor ya en la parte final, otra vuelta dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan. Y nos dice pues el versículo 11, dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y nos da una solución. Nos muestra cuál es la salida para nosotros, para que nosotros no caigamos en ese ejemplo. Dice versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, escuche bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Nuestra solución para nosotros es la palabra del Señor. Porque si esta palabra logra su objetivo con todo su poder y toda la vida que tiene, esa palabra, hermano, va a exponer en nosotros todo lo que verdaderamente hay. Todo. Por eso es que, hermano, cada que usted y yo venimos a este lugar, necesitamos exponernos a la palabra del Señor. Porque el deseo de Él es que nosotros podamos tener un corazón puro, un corazón sincero, un corazón recto delante de Él. Y eso solamente se logra a través y por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. El hombre o la mujer que quiera cambiar su vida en todas las áreas, necesitamos exponernos a la palabra del Señor. Entonces, hermano, vamos a ver lo que dice Lucas 8:15, que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto abundante. ¿Por qué? Porque dejó que la semilla, esa palabra que tiene poder, esa palabra que es viva, no es conceptual, es viva, dice esa palabra, logró la transformación, afectó al terreno. Y al afectar el terreno empezó a dar fruto. ¿Por qué? Porque esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13. Póngase de pies, por favor. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Yo cierro con esto, hermano. Cuando yo me convertí, tendría un mes de convertido y yo estaba saliendo del trabajo, era un sábado al mediodía, y agarré el micro y el hombre que estaba manejando, el chofer del micro, estaba escuchando una emisora cristiana. Y yo estaba recién convertidito, hermano. Yo estaba feliz de saber que era salvo, que estaba empezando algo nuevo en mi vida. Estaba con tanta alegría. Pero de pronto este hombre estaba escuchando un mensaje, y en ese mensaje, este pastor o este hombre que estaba hablando por medio de la radio, decía que Dios lo ve todo. Y eso a mí me impactó, hermano. Yo dije, wow, Dios lo ve todo. No hay nada escondido para Él, lo dijo así. Hermano, no fue más. A partir de ese momento yo dije, Señor, o sea, usted sabe todo. Todo. No hay nada que esté oculto.
Y ahora, hermano, al ver esto, yo dije, wow, o sea, todos nos vamos a presentar delante de Él y vamos a dar cuentas delante de Él. Y el punto es, lo que dice acá, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, que cuando nosotros podamos dar cuentas al Señor, podamos haber hecho todo lo que Él quería y en su voluntad. Y Él nos pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso va a ser glorioso, ¿verdad? Eso va a ser, hermano, único. Porque ahí vamos a decir, valió la pena. Valió la pena, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos aperturarnos a Él. Y su deseo es simplemente que nosotros hagamos sus obras en reposo. Que descansemos, hermano. La pregunta es, si quiere que cerremos acá, es necesario que nuestro corazón sea expuesto a nuestro cardiólogo celestial. Amén. Y podamos decirle todos los días al Señor, como le decía David, examina mi corazón. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, papá. Qué precioso eres, Padre. Realmente no hay palabras para agradecer todo lo que tú has hecho a favor de nosotros por medio de Cristo. Señor, ayúdanos a que nuestros corazones sean íntegros, a que nuestros corazones sean rectos, a que nuestros corazones sean, Señor, perfectos delante de ti. Padre, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, que no nos distraigamos, que ninguna circunstancia, Señor, domine nuestros corazones, sino que más bien cada día podamos exponer delante de ti, Señor, nuestros corazones y tú puedas afirmarlos. Tú puedas afirmar con tu gracia nuestros corazones. Señor, que tú puedas establecer nuestros corazones para que nuestra fe también sea estable. Nuestra fe también sea nuestro creer en ti, sea un creer del corazón. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Si usted puede darle gracias al Padre esta mañana y decirle gracias, porque esa semilla de vida está en mí, Señor. Esa palabra viva y eficaz está en mí. Y hoy, Señor, dígale, te pido que mi corazón sea abierto, sea expuesto a tu palabra, para que tú veas, Señor, y sean expuestos mis pensamientos, mis intenciones, mis motivos, pero que por tu palabra sean alineados a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos todos los días, cada instante. Ayúdanos, Espíritu Santo, que cuando nos estemos torciendo, doblando, equivocando, tú nos hables y nos corrijas. Y tú nos digas, no es por ahí. No está bien lo que estás haciendo. Padre, que nuestros oídos estén abiertos y podamos ser entendidos de lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo. Gracias. Gracias por la vida. Gracias porque vamos a dar fruto para ti. Gracias porque las obras que vamos a hacer serán de ti, papá. Gracias. Te pedimos una vez más, Señor, que nuestros corazones
sean afirmados en tu gracia, papá. Gracias por esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias.